mi cama.
No, ¿Sí? no escucho. A ver. Te silenciaron. Bueno, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes de nuevo. Este, quiero saber si me están escuchando bien. Sí, bueno, genial. Bueno, como estamos a punto de arrancar la charla y antes de presentar a quien nos va a acompañar en esta presentación, en esta disertación prevista para esta hora, eh, vamos a hacer algunas aclaraciones respecto de cómo va a ser puntualmente el manejo de esta disertación, que para los que estuvieron en la anterior difiere un poco, porque la anterior fue una charla de debate, entonces había ciertos permisos que en esta charla, al menos de momento, y mientras dure la disertación y la disertante autorice, los micrófonos van a permanecer cerrados, no se va a permitir la interacción hasta tanto, como les digo, no lo autorice la disertante un poco para organizar y ordenar la disertación. Eso por un lado. Por otro lado, no se preocupen por silenciar los micrófonos, porque apenas ingresan los micrófonos, ingresan silenciados, y si algún micrófono se abre accidentalmente, desde acá nosotros los vamos a ir silenciando. Así que no se preocupen porque hay 3 personas de UCLA que están trabajando sobre la moderación de todo este tema. Así que despreocúpense por ese tema. Cualquier consulta que quieran hacer o cualquier comentario respecto de lo que vayamos hablando o consultas para la disertante, lo vamos a manejar a través del chat y en caso de ser necesario, se abrirá el micrófono específicamente de la persona que quiera hacer la consulta. Esto, como les decía recién, es para organizar la disertación. En un par de minutitos vamos a empezar, vamos a dar el tiempo que hemos previsto, que son hasta las 3:10 para que se siga incorporando gente, pero quería aprovechar para mencionarles esto, cualquier consulta que tengan, lo canalicemos a través del chat. Así que bueno, ahora en 2 minutitos la presentamos a nuestra disertante y arrancamos la charla. Vamos a darle tiempo a que la gente se conecte un minutito más. Moto G7 Power, creo que sos Nicolás. ¿Podés renombrarte, por favor? Así, si hay algún intercambio, podemos nombrarte por tu nombre. Moto G7 Power, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, si les parece... Luis, perdón. Sí. Moto G7 Power está conectado, no está silenciado.
y se tendría que renombrar, creo que es Nicolás. No tiene, de todos modos, no tiene micrófono habilitado, así que no hay problema. Ah, perdón. Por eso no está Y- silenciado. igual vos podés silenciar a todo y que nadie pueda habilitar. Sí, está la opción de silenciar para que nadie pueda utilizar el micrófono. Bueno, ya estamos en condiciones, ya estamos en el tiempo para respetar a quienes se han conectado a horario. Me parece que podemos arrancar, si les parece. Y bueno, después la gente que se vaya incorporando lo vamos a ir admitiendo. Ahora sí la voy a presentar a ella. Nos acompaña en esta disertación la magíster Alejandra Bertolés, que es una compañera ya de UCLA, ya es parte nuestra, nos viene acompañando desde hace varios años, casi desde el inicio de nuestra gestión en lo que es la realización de estas jornadas, y con quien siempre contamos, no solamente para las jornadas, sino durante todo el año, para distintas charlas, también para hacerle consultas, y trabajamos codo a codo. Ella es parte nuestra y nosotros ya también somos parte de la Cátedra B, que ella dirige y que tiene a su cargo en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional, Cátedra B de niñez, se me fue el nombre. Psicología evolutiva de niñez. Psicología, gracias. Evolutiva de la evolutiva niñez. de la niñez, donde también nosotros hemos sido parte y somos parte de esa cátedra como asistentes para trabajar en todo lo que tiene que ver con adopción y apego. Y en esta oportunidad, bueno, hemos decidido abordar el tema que, como el título lo indica, es acompañamiento profesional en los procesos adoptivos, que nos parecía interesante trabajarlo porque, bueno, muchas veces es algo que, si bien todos lo tenemos presente, muchas veces queda, cuando llegue el momento, o cuando nos inscribimos, o cuando estamos, queda como postergado porque no pareciera tan importante, y finalmente nos terminamos dando cuenta que el acompañamiento profesional, y como lo hablábamos un poco en la charla de esta mañana, es tan importante para poder llevar adelante este proceso que tiene sus vaivenes, y como decimos nosotros, le voy a robar las palabras a Cristian, que hoy no se pudo conectar, pero como él dice, esta montaña rusa por la que pasamos quienes iniciamos el proceso y el camino de la adopción, requiere de este acompañamiento profesional. Así que bueno, te doy la bienvenida, Ale, el agradecimiento, como siempre, por participar. Les quiero avisar simplemente, y antes de que Ale tome la palabra, es que, como ya les avisamos en el anexo que les enviamos en el mail de conexión, tienen esta conversación, como dicen las grabaciones, esta conversación está siendo grabada, para quienes la quieran después revivir, seguramente la vamos a subir en algunos lugares, y también vamos a tomar algunos registros fotográficos que van a ser subidos. Esto lo aviso, si bien ya estaba avisado, lo aviso para dejarlo en claro a eso también. Bueno, Ale, toda tuya esta disertación. Me voy a silenciar para que vos puedas hablar tranquila. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Cómo les va? Yo estuve compartiendo un ratito esta mañana. Voy a pedir perdón de antemano por esta cuestión de la virtualidad, donde uno desde el hogar se van a sentir algunos ruidos por allí atrás, que bueno, que intentamos que no aparezcan, pero aparecerán seguramente, así que si nos perdemos de algo, volvemos sobre nuestros pasos. Les contaba que esta mañana muchos de los temas que vamos a ver hoy fueron ampliamente desarrollados por los compañeros y también por algunos de los asistentes. La riqueza, como decía recién Luis, de este encuentro es la construcción que venimos haciendo desde hace algunos años
¿no? Yo soy un año más joven en esta participación, debo ser en lo único que soy un poco más joven. Los chicos de UCLA, la gente de UCLA participa activamente de la Cátedra B de Psicología Evolutiva de la Niñez en cada uno de los planteos temarios o los contenidos que aborda esa cátedra desde familia, desde el concepto de infancia, el concepto de derechos, el concepto de apego, que esta mañana se desarrolló junto con el de familia, el contexto de desarrollo de los niños y el ingreso al mundo social, la escuela. Verán que hablar de infancia es hablar de la complejidad, ¿no? Y que una perspectiva compleja nos convoca a todos mirar de esta manera, ¿sí? Los procesos de adopción. Y cuando hablamos de procesos de adopción, ya estamos dando cuenta de un concepto que es de tiempos, es un concepto temporal, ¿sí? Esto de poder pensar procesos nos habla de tiempos. Y en este tiempo, como significaban esta mañana, está incluido tanto el adulto, ¿sí? Como los niños o niñas. En esto de poder pensar un proceso implica poder pensar en cambios que para nada son lineales. Esta mañana Juan planteaba la mirada de la posibilidad de construir vínculos y construir vínculos saludables. En esta posibilidad de construir vínculos saludables, nosotros decimos que se da dentro de un proceso de cambios, que esos cambios no son lineales, que esos cambios son en sí mismos circulares, que avanzan y retroceden, y en ese retroceder no volvemos al punto inicial, sino que volvemos a un punto en el que retomamos, ¿sí?, aquello que dejamos pendiente, lo reveemos, lo enriquecemos y continuamos hacia adelante. Entonces, nos parecía significativo con nuestro equipo de trabajo. Por ahí veo que Maga, que trabaja muy bien también en familia y escuela, está, así que la habilito a que si quiere compartir, ella va a estar en el próximo taller, pero si quiere participar puede hacerlo desde este momento. Queríamos aclarar este concepto de proceso, el proceso como un tiempo, este tiempo que se produce no en lo lineal, ¿sí?, sino en enriquecimientos, en posicionamientos frente al otro, en encuentros, en trabajos con otros, entre, como nosotros nos gusta decir a los que trabajamos en instituciones, y desde allí poder pensar, como nos contaba Mónica, o como nos contó Luis, Cristian, Gladys, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los profesionales que acompañan desde los equipos técnicos a los papás y a las mamás en proceso de adopción, a las familias, a los niños, a la comunidad en general? Y en estos 5 o 6 años que venimos trabajando juntos, hemos podido pensar o mirar algunos de los temas puntuales o algunas de las instancias puntuales donde todavía nos falta poner la mirada y nos falta decir mucho de los cómo, ¿no? Esta mañana se preguntaban si se puede ser familia en adopción teniendo una configuración que no es la nuclear. Y en realidad nosotros ya empezamos a decir que las preguntas cerradas por sí o por no ya no estarían dando respuesta a las situaciones complejas en las que estamos aconteciendo o deviniendo como personas. En realidad debemos preguntar los cómo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos promover, ¿sí?, desarrollo saludable a niños y niñas que han estado en situación de vulnerabilidad? ¿Cómo podemos constituirnos en los mejores adultos cuidadores para estos niños en guarda o en procesos de adopción, ¿no? Entonces, pensando esto, surge el tema de la importancia de los profesionales en este proceso,
antes de la vivencia de adopción. Esta mañana sería mucho de poder pensarnos como adultos en el deseo de ahijar, ¿no? ¿Qué pasa durante la concreción de la vinculación y el acompañamiento de los chicos? Mónica Owen suele decir que es una cuenta pendiente, ¿no? Que si bien hay acompañamiento en la vinculación, el equipo técnico interviene, ¿sí? Pero en realidad no hay ese encuentro en el tiempo que podría garantizar de alguna manera que esto sea oportuno y exitoso en cada una de estas instancias, ¿no? Entonces, vamos a ir como desglosando estos temas en relación al discurso. Suelo escuchar a un pediatra cordobés y en una de estas charlas él dijo que cada vez que ve a un niño o una niña se emociona por lo que podría llegar a ser, ¿no? Entonces, cuando uno piensa a este niño, lo puede pensar de distintas maneras, ¿no? Como también ellos, desde el juego y desde el lenguaje y desde el vínculo con otros, suelen dibujarse en un futuro. Ahora, ¿cómo nos cuesta mirarnos, ¿sí? Mientras la infancia es? Entonces nosotros vamos a hacer por estos niños, nosotros vamos a garantizar el futuro, nuestros niños son el futuro, y en realidad nuestros niños están siendo. Y en este ser necesitan garantías en términos de satisfacer estas necesidades físicas, afectivas y materiales en las que se encuentran. Y muchos de nuestros niños y niñas hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad. Uno puede entender y dar cuenta de esta necesidad si puede ser empático con ella. Y uno puede ser empático cuando puede ponerse en el lugar del otro. Entonces, por allí recién, antes de iniciar el encuentro, yo les decía a Luis y a Moni, a mí me gustaría pensar con el otro, ¿no? Porque de esto se trata. Poder dar palabra al otro y que ustedes me cuenten quiénes, ¿sí? ¿Quiénes participaron en su infancia de este adulto que hoy son? ¿Y de qué manera? Si alguno quiere darme, a ver, nos vamos a detener y vamos a dar un ratito la palabra a algunos y por ahí lo vamos a escribir. ¿Quiénes participaron de su infancia? ¿Quiénes estuvieron allí? ¿Quiénes suponen ustedes que hicieron de ustedes una mejor historia? Una persona con una mejor historia. ¿Qué pasó allí? ¿Quién se anima a decir, no? Esta mañana decían, y está bueno poder empezar a pensar la diversidad y poder empezar a pensar otros modos de ser familia, constituirnos de distintas maneras. Bueno, a ver, ¿quiénes fueron los adultos que estuvieron en aquel momento en sus propias infancias? A ver si alguno nos quiere contar. ¿Quién quiere? Oscar, ¿querés comentar? Yo no los veo, pero A ver si ver. vos te podés quitar habilitate el audio vos, Oscar, a ver si podés. Bárbaro. No se te escucha. No sé si el resto escucha, no se te escucha. A ver, vamos a ver. Griselda, vos desde ahí. A ver. Luis, fíjate si le podés dar el audio a Mariela Lorena, figura. A ver, ahí probamos. No, no se escucha.
No se escucha, lamentablemente. Si no, lo vamos escribiendo sobre el chat. mismo PowerPoint, Ah, el bien. mismo profe, chat, perdón. A ver, Escríbelo en el chat. yo digo, si se me escucha. a ver. Sí, sí se te escucha, Micael. Bien, ¿Cómo bien, estás? bien, tanto tiempo. Soy uno que le sufre a la profe todas las semanas, chicos, pero la sufro bien, la sufro bien. Bien. No, bueno, un poco de humor. Mi infancia, bueno, yo tuve padres separados, yo nací en Francia, y bueno, mi madre básicamente hasta los 3, 4 años, y acá cuando vine acá, bueno, mis abuelos y eso. Bien, bien. La mamá y el papá, cada uno con una forma particular de intervenir. Por allí Julieta dice las abuelas maternas, los padres y los hermanos. Allí, bueno, Micael también puso en situación a los abuelos. Fíjense allí, Patricia, ¿no? Nos dice a papá, mamá, la abuela materna. A ver, ¿quién es más? Miren lo que aparece. ¿Qué les parece a ustedes, no? Nosotros estamos hablando de quiénes de alguna manera significan nuestra infancia. Por allí me dicen las tías políticas, bien. Como los 2 años bajo la influencia que elegí yo misma, me dice allí Eugenia Eiffel, podemos allí también pensarlos de otro lugar. Los tíos, bueno, acá aparecen con Marisa los vecinos, bien, aparecen los vecinos, las vecinas, tan importantes, bien. ¿Quién es más? A ver, vamos pensando. Yo como que les di ayuditas al principio les fui como de alguna manera con UCLA vamos mirando todo este recorrido. Bien, los maestros, la profe de piano, fíjense, la cultura, bárbaro. Allí Zucca nos está diciendo, no sé si será su nombre, allí Suyay nos dice los docentes, o sea, allí ya empezamos a abrir este mundo. Allí llega el docente, llega la profe, llegan los psicopedagogos, nos dice Viviana, bien, empiezan a incorporarse a nuestra vida la cultura a través de la música, a través del arte, a través del club, ¿sí? Los psicopedagogos, bien, allí los primos, ¿no? Todos los que nos forman. Bueno, Mariela, a ver, ¿quiénes más nos forman? Piensen ustedes qué están haciendo, están mirando a este niño o niña, bien, la sociedad, pone Micael, y en esa sociedad, ¿quiénes estamos? Si yo tuviera que decir, para pensar, ¿sí?, en dar garantías de los derechos de un niño, tendría que pensar en distintos niveles, ¿sí? Pudiéramos hablar de un desarrollo saludable, de una familia funcional, entre comillas, sin hablar de configuraciones, sino de aquellas que ponen al servicio todo, ¿sí?, lo necesario, que dan garantías en lo afectivo, que dan garantía en lo material. Bien, por allí Suyay me dicen los médicos. Entonces estamos apelando a lo social, a lo biológico, a lo cultural, a lo psicológico. Piensen ustedes de qué manera intervenimos en este acompañamiento profesional, ¿sí? ¿Qué sucede o qué acontece dentro de los procesos de adopción? Estamos actuando estancamente, ¿sí? Entonces, primero actúa, y esta mañana una compañera abogada, ¿sí?, de niños y adolescentes, ella planteaba, por un lado está todo lo jurídico, por el otro lado están los técnicos que valoran a las familias y que valoran al niño y que valoran la posibilidad de vincularse o no, y por el otro lado aparecen los otros. Aparece la familia que espera, ¿sí?, a este nuevo nieto, a este nuevo sobrino, a este nuevo hijo,
está la escuela que va a dar lugar o va a alojar a este niño o a este grupo de hermanitos o a este adolescente, y en realidad nosotros vamos tomando por separado cada una de estas instancias. Y si nosotros decimos que hoy nos constituimos y no vamos a dar garantía de todos, ¿no? Ni de todas, como ciudadanos y como adultos, ¿sí? Posibilitados de participar, de llevar adelante una vida plena, de ser saludables. Han participado todos estos que ustedes están nombrando. Miren, la comunicación, la radio, la televisión, ¿sí? No podemos hoy hablar del equipo técnico que mira al niño, del equipo técnico que mira el contexto o el trabajador social que mira el espacio. Tenemos que pensar en un todo. Y si hablamos de un proceso, ese todo, ¿sí? Tiene que ser desde el principio hasta que esta familia pueda retirarse, ¿sí? Entonces, si pensamos esto, ya estamos ganando y estamos ganando un montón. Esperen que me olvido que tengo que compartirles, y allí les vuelvo a compartir. Y volvemos aquí a poder pensarnos, ¿sí? Si para poder dar lugar a la satisfacción física, afectiva y material necesaria para constituirnos como adultos, ¿sí? Al cuidado entonces tenemos que pensar que no lo vamos a poder hacer solo y que lo vamos a tener que hacer con otros. Y en este hacer con otros, vamos que mínimamente poder pensar cómo vamos a manejar esto que para nosotros es desconocido. Si hablamos en términos de profesionales, uno puede plantearse el trabajo interdisciplinario. Entonces todos estaríamos trabajando en pos de la infancia. Los clínicos, los técnicos, los psicólogos, los trabajadores sociales, los abogados, el juez, todos estaríamos trabajando. ¿En términos de qué? En términos de algo que para nosotros es desconocido. Esta mañana hablaban del término de infancias. Nosotros empezamos a hablar de infancias con ese al final, porque no podemos decir que hay una, sino que hay diversas, ¿sí? Formas de mirar y de ser infantes. Ahora, cuando yo miro a un niño o una niña, dentro de esas infancias yo estoy mirando lo singular. Por lo tanto, yo ya entro en un campo que hasta que no se produzca el encuentro es desconocido. Y es desconocido antes, ¿sí? Durante y hasta el momento en que la familia se constituye como tal. ¿Por qué? Porque hay un montón de situaciones que yo desconozco, ¿sí? Por ejemplo, sabemos decir que hay vulneración de derechos, ¿sí? Han quedado, ¿sí? en ese registro, en ese niño, en esa nueva constitución familiar, y en aquella que abandono, ¿sí? Situaciones. ¿Y por qué digo que abandono? Porque en el niño siempre va a estar jugando esta doble, ¿sí? Afectividad. Entre aquello que no puedo dar palabras, que no puedo ponerles palabras de alguna manera, y esto otro nuevo, ¿sí? Va a haber una transición en la que tengo que significar. ¿Qué pasó que no me pudieron cuidar? ¿Qué pasó en mi valía? Porque el niño se cuestiona su propia valía en relación a estos procesos de abandono, sin entrar a poder pensar en el maltrato, en el abuso, en todas las posibilidades o las variaciones que uno pueda pensar, ¿sí? Cómo estamos de alguna manera vulnerando los derechos de este niño. En este proceso también y en este pensarnos con otro, está el tiempo de asumir la propia parentalidad, mamá, papá, acompañados, solos, ¿sí? Y el estado de hijo o hija, poder sentirme perteneciente. Y esto acontece dentro de lo que llamamos el espacio de vinculación. Este espacio de vinculación que a veces es tan frío como un espacio en tribunales.
a veces es medianamente receptor, acogedor, como los espacios de cuidado de una familia anterior a nosotros. A veces un hogar, y a veces ese espacio de vinculación se da directamente en mi propio hogar. Ahora esta mañana también nos preguntábamos qué pasa con la escucha de estos niños, porque cuando yo trabajo desvinculo lo que es la familia, de lo que son los procesos judiciales, de lo que es el niño. Nosotros sí, nuestro sistema garantiza escuchar al niño, pero lo que nos tenemos que preguntar en esto de ser profesionales y formarnos, ¿sí?, para el trabajo de acompañamiento en los procesos de adopción, es que ¿qué hago con este escucha? Porque si solo escucho una y otra vez a este niño, ¿sí?, en sus pocas certezas, en sus certezas construidas, en aquellas que no tiene, en aquellas que se crea para que no sea tan doloroso, y lo dejo allí, y no continúo, y no lo deposito en manos de otro, para que este proceso le garantice una continuidad, ¿sí?, a medianamente poder ser escuchado, pero además de escuchado, contenido y sostenido para dar lugar a otra forma de ser y ser aceptado, siempre estoy parado en el mismo lugar, ¿no? Es algo que con Mónica también hablamos. Sí significa esto de poder preguntar al niño. Sí se le pregunta, sí se le escucha, sí se le da la palabra. Y hoy tenemos un abogado del niño. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Porque si solo yo tomo el discurso del niño, ¿sí?, para poder decirle al otro qué aconteció con este niño, o qué siente el niño, pero no lo acompaño y no lo trabajo, vuelvo a victimizarlo. En este acompañamiento, necesariamente yo tengo que poder trabajar con el niño la posibilidad de identificar, comprender y poder hablar sobre su propia percepción, sobre la percepción que él tiene de sí mismo y sobre su significación subjetiva de sí y de lo que es ser familia, ¿no? Que esta mañana como que quedó en el discurso, la posibilidad de poder decir de este niño qué espera de su familia, de su próxima familia. En términos de qué preguntamos, ¿cómo percibe el niño este proceso de adopción? ¿Qué imagina? ¿Qué imaginario hay? Piensen ustedes qué imaginario tenemos nosotros sobre la adopción. Esta mañana dijeron, a ver, muchos de nosotros como sociedad pensamos que la imposibilidad de tener hijos biológicos da lugar a los procesos de adopción. Y en realidad, muchos de nosotros podemos contar historias distintas, ¿sí?, y deseos distintos de convertirse en padre o madre o de constituirse familia. Entonces, esto de poder pensar un proceso de adopción como lo percibe el niño, y que ese percibir del niño, de su propio proceso, porque está implicado, coincida con el proceso que vienen a hacer su futura familia, es importantísimo. Pero es importantísimo que se acompañe de principio a fin, no que se escuche allí y que podamos de alguna manera, y esta mañana también salió, poder pensar que dentro de la familia extensa hay una abuela, hay un tío, hay un vecino significativo para el niño y que este niño pueda convivir con ellos, pero en realidad muchas veces ese niño tiene que vivir el duelo de este desarraigo y va a continuar, ¿sí?, tensionando para quedarse en ese núcleo familiar. En esto hay que encontrar el significado de los por qué, ¿sí?, este niño vive este proceso como un doble abandono. Porque en realidad no solo lo están abandonando su propia familia, sino que lo está abandonando el sistema. ¿Cómo va a incluir o cómo va a influir este significado o este sentido que le dé el niño a su propio proceso? ¿Sí?
Muchas veces nos decía Mónica en otra charla que los niños ni siquiera saben que van a ser separados de sus hermanos. Y a veces a nosotros se nos dice es mejor que estén separados, porque si conviven o son de distintos papás o son de distintas mamás o tenían un vínculo agresivo o eran dependientes, pero en realidad les favorecería la posibilidad de continuar en familias o en grupos familiares distintos. En otros momentos nos dicen, tienen que garantizar la comunicación entre las familias adoptivas en relación a los grupos de hermanitos. Y todo esto, ¿cómo se le explica al niño? ¿Qué significa en el niño? ¿Cómo lo registra este niño o niña? ¿No? Y además de todo esto, ¿qué expectativa tiene acerca de su futura familia? Piensen ustedes que cuando a la mayoría de nuestros adultos le preguntamos qué es ser familia, muchos de los adultos, muchos de los nacidos en 60 para acá, ¿sí? Van a decir mamá, papá, una niña y un niño, y si lo dibujan, van a ser una familia nuclear. Y a veces, sí, es la misma expectativa ideal que tiene el niño cuando lo vamos a recibir. Entonces allí, todo esto que deposita en ese primer encuentro, que es el equipo técnico anterior al proceso de vinculación, quizás hasta anterior de ser desvinculado de su propia familia de origen, queda en el medio discurso del encuentro con un otro que en ese momento se prestó a estar y a estar de la mejor manera conmigo. Pero por el otro lado, ¿sí?, está otro equipo que viene trabajando con la familia, que viene trabajando con esta mamá, o que viene trabajando con este papá, o que viene trabajando con esta pareja, pensando en cuáles son sus motivos. Esto de cuál es el primer motivo. Vamos a encontrar a estos adultos que por altruismo, o sea, ellos quieren hacer un bien a este niño que viene. Algunos quieren, ¿sí?, poder curar, entre comillas, un duelo propio de no poder haber gestado un niño o una niña. Otros vienen con el deseo real de constituirse familia, ¿no? Y en esta motivación y en este concepto de ser familia y en este proceso de poder pensarnos como papás y mamás adoptivas, tendríamos que pensar también en qué proceso viene haciendo el niño que vamos a recibir. En estos adultos estamos pensando en de qué manera pueden ponerse en el lugar del otro, de qué manera consideran, ¿sí?, la singularidad del otro, si son capaces o no de pensarse en lo diverso, si dan lugar a las diferencias, porque cuando recibo a otro en mi hogar, la diferencia va a ser en lo cultural, en los modos de acercarme al otro. Muchas veces lo simbólico no aparece en muchas de las familias de nuestros niños, por lo tanto, o aparece el grito o aparece el silencio, y después nos vamos a tener que acostumbrar a este grito en casa, en una casa de adultos, donde no estaba este bullicio, o nos vamos a tener que poner en el lugar del otro y prestar palabras y prestar significados para que haya realmente un encuentro. En relación a lo que hoy planteaban a la mañana, que hablaban de esta función parental, que va a poder garantizar esta función de cuidado tan necesaria en la infancia, aparece el vínculo de apego, y esto tiene que ver con nuestra propia infancia, ¿no? Muchos de nosotros decimos, no voy a hacer lo que hicieron nuestros padres con nosotros, y en realidad a la primera, cuando nos toca la misma función o el mismo rol, volvemos a hacer lo mismo, porque estamos seguros de que esto nos hizo buenas personas, nos hizo ser mejores, nos dio seguridad. En relación a esto, si yo puedo, ¿sí?, encontrarme como adulto en relación al otro, puedo ponerme empáticamente en posición de servicio al otro, puedo ser respondiente
a esa necesidad, ¿sí? Voy a poder dar lugar a todas estas dudas, a todos estos miedos, a todas estas incertidumbres, a este enojo que trae el otro. En relación a esto es importante poder pensar en términos de motivación, es importante poder pensar en términos de alteridad, porque en muchas de las situaciones en las que nos encontramos con los niños y niñas, vamos a tener que retirarnos, ¿sí? Dar tiempo, dar espacios, y esto no significa nuevamente abandonar. Entonces, cuando el equipo técnico está evaluando todo esto en mí, ¿sí? No significa que todo va a estar ok, sino que todo esto tiene que estar al servicio de este nuevo vínculo. También así, en esto de poder prestar palabras, ¿sí? Vamos a hablar de los procesos de interacción y los modos de dialogar. En este modo de dialogar, siempre con el niño va a ser complementario. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en relaciones simétricas, y en realidad a veces abandonamos esa idea de lo simétrico por no ser autoritarios, para que me quiera más, para que no se sienta triste, para que no vuelva a sentir, y en realidad lo que nosotros sí tenemos que poner en palabras es que en este nuevo orden familiar va a haber una organización, y va a haber un tiempo, y va a haber un horario, y se nos va a permitir hablar a todos, y se nos va a permitir interactuar a todos, pero con un orden. Este orden que ellos perdieron, ¿sí? Muchas veces nos asusta, de alguna manera, lo desbordado que puede acontecer un niño en determinada situación. Ahora, esto, ¿sí? Que se muestra como miedo, que se muestra como tristeza, no tiene de alguna manera que generarnos angustia, ¿no? Sino que nosotros ya tenemos previamente que haber trabajado esa angustia en relación al encuentro. Por eso, en esto de trabajar con el adulto, poder pensar en nuestra capacidad de consenso, nuestra capacidad de la aceptación del otro, distinto, diverso, singular, con una historia particular, con una historia que vamos a tener que armar de a pedacitos, y en este armar de a pedacitos poder pedir permisos, ¿no? Poder pedir permisos para meternos en la vida del otro. Y a veces solamente dar palabra y otorgar silencio, porque en realidad lo que el niño está haciendo es mostrando, ¿sí? Su propia vida, desplegando todo aquello que aconteció, y no necesita que nosotros sigamos indagando, solamente necesita que nosotros escuchemos. Por lo tanto, también es necesario, ¿sí? Evaluar cuando somos profesionales que estamos trabajando previamente en el encuentro o en el primer vínculo, la sensibilidad del otro, ¿sí? Y el reconocimiento de la individualidad de este niño o niña. Todo esto, ¿sí? La capacidad de reconocer al otro, el respeto por la diversidad, la disponibilidad, la sensibilidad, ¿sí? No lo puedo hacer solo, lo tengo que hacer siempre con otros. Y en esto, ¿sí? También pongo en ejercicio la cooperación. La cooperación con mi pareja, si me encuentro con un otro en este proceso adoptivo, la cooperación con los abuelos, la cooperación con los tíos, la cooperación con los otros papás, ¿sí? Porque en realidad cuando uno comienza a vincularse con el niño, lo que se nos solicita es que este niño transite por todas, ¿sí? Los mundos o los contextos posibles de cualquier otro niño, por ejemplo la escuela. Y en esto empiezan, ¿sí? A sumarse otros. Y ahí volvemos a pensarnos en profesionales que acompañan los procesos de adopción. Muchas veces es necesario desaconsejar o aconsejar, ¿sí? Que es temprana la incorporación a la escuela aún, porque el niño todavía tiene ganas, ¿sí? De estar con la familia.
también tenemos que pensar que los tiempos de vinculación no son los tiempos de la llegada de un hijo, ¿sí? Porque en realidad si yo llego, a mí me van a dar con un niño, en un embarazo a los 9 meses, a un nacimiento, me van a dar el tiempo para encontrarme con este niño. 6 meses si trabajo en lo público, en lo privado unos tantos meses, 10 días para el papá. En realidad, en los procesos de vinculación, la familia tiene que continuar funcionando como si esta llegada no fuera tan importante, tan ruidosa, de tantos ajustes como la llegada de un bebé, y en realidad se nos exige pertenecer a un grupo social, estar en la escuela, ir a tratamientos, cumplir con el juzgado, ¿sí? Y seguir trabajando. Entonces allí también vamos a necesitar esta capacidad de pedir al otro y cooperar con otro. En esto de poder incorporar nuevos miembros a mi familia, también van a hablar de esta posibilidad de pertenecer y separarme, ¿sí? De esta posibilidad de incorporar al otro, pero incorporarlo activamente, ¿sí? En las decisiones, como muchas veces lo hemos hablado en el grupo de los papás, en las decisiones de qué compramos en el súper, de dónde armamos la cama, de si tenemos ganas o no de salir hoy de casa. O sea, hoy invitamos al otro a armar una vida que hasta hoy yo no tenía o no conocía de otra manera. Y en esto habla de muchísima plasticidad en el adulto, habla de una capacidad de adaptación activa, habla de la posibilidad de ceder y conceder, y todo esto, ¿sí? No es de un día para otro. Por eso volvemos a este primer concepto de proceso. Todo esto nos va a llevar a poder pensar en términos de quiénes, en términos de cómo, en términos de primero qué, ¿sí? Quiénes, y en relación a ese quiénes, desde qué organismo poder vincularnos. Por lo general, lo que nosotros tenemos es un legajo de un niño, un legajo que todo el mundo quiere conocer, pero que después no sabemos qué hacer con eso que conocemos, ¿sí? Y en realidad ese legajo, esa historia del niño, o esto que aparece en tribunales y que a veces se silencia, lo que tiene que asegurar es la condición principal del desarrollo de esta organización familiar. Mónica, no sé si me estás hablando. No, yo Griselda te estoy hablando, se te cortó. ¿Griselda? Sí, se te cortó un ratito recién el audio. Bien, bien. ¿Querés que volvamos o está bien? El resto no se me escuchó bien. cortó el audio, Ale, Debe haber sido con vos, Griselda, porque A nosotros se nos el escuchó resto- bien. el resto creo que lo han escuchado bien. Sí. Bien. Ale, Bueno. PowerPoint se ve. Se ve el PowerPoint también. Bien. Lo que quiero... Entonces continuamos. No se ve el Sí. PowerPoint, Ale. El PowerPoint no se ha visto. Mientras No tanto me que vos digas. puedas compartir, quiero decirle al resto que esas dudas que vayan surgiendo a medida que Alejandra esté hablando, lo vuelquen en el chat, las preguntas, porque al final de la charla no vamos a habilitar los micrófonos, sino que vamos a leer las preguntas. Así que aquellos que crean tener alguna duda, por favor, utilicen el chat. Y no sé si estás, Luisa, ahí para ayudarla a Ale a compartir la pantalla con el PowerPoint. Sí, Moni, estoy acá. Ella Ella está habilitada para hacerlo. No sé, sí. Y yo pensé que lo estaba haciendo. No, Ale, No. por eso te decía en el chat yo que no. Pues, Bien. Bueno.
A ver, ahí tampoco se compartió. No se compartió todavía. Bien, o sea que estuve hablando todo el tiempo así como si estuviera No. dele compartir y no compartir. Pero te entendimos todo. Y sí, se te ve en primer plano. Bueno, entonces ya es la última y yo les doy la palabra, no sé por qué, pero hicimos todo como habíamos hecho. A ver, vamos a ver. Para mí estoy compartiendo. Para mí me parece como que lo comparto. Bueno, no importa. Entonces, ¿qué necesitamos como equipo técnico, como profesionales, poder pensar en la capacidad de acompañar a un adulto que se adapte a las necesidades particulares de esta criatura de manera activa y suficiente, que pueda pensarse como un contexto vincular, ¿sí? Y que nosotros ayudemos a enriquecer ese espacio, ¿sí? Y poder sostener e integrarlos, tanto a ellos como a sus hijos e hijas, en lo personal y en sus primeras relaciones con los otros. Allí les diría que en términos de el psicólogo que trabaja en los procesos de adopción, ¿qué queda en nuestras manos? La ilusión de este niño o niña y la ilusión de estos adultos en convertirse en padres y madres y en poder trabajar en relación a la capacidad, ¿sí?, de cada uno de ellos en torno a la potencialidad en este niño de todo lo que puede llegar a ser, como empezamos conversando, y en la predisposición real, ¿sí?, de estos adultos en relación a una adecuada vinculación. Más o menos era lo que les quería contar en términos de pensarnos en la intervención en los procesos de acompañamiento profesional. ¿Qué es lo que nos queda como deuda en relación a lo profesional? Es poder pensar que estamos trabajando en distintos tiempos, en muchos casos superponiéndonos, en muchos casos solicitando o victimizando en esta solicitud nuevamente al niño y a la familia adoptiva, y en otros sobrecargando a la familia de situaciones que en este proceso, que no significa en otros procesos, en otros momentos, en otro punto de su historia familiar, puedan hacerlo, pero a veces se sobreexige en un momento de encuentro, donde lo que hay que privilegiar es este primer encuentro entre el adulto y el niño, niña o adolescente. Bueno, ahí nos quedarían media horita para preguntas, para charlarlo, para ida y vuelta. Estoy viendo a Silvia Rodríguez que está preguntando cómo se integran las distintas intervenciones profesionales, ¿sí? Si hay material respecto al acompañamiento psicológico, hay bastante material en relación a construcciones personales, pero hay mucho en relación a el acompañamiento terapéutico, por un lado, y hay, bueno, yo les había traído para mostrarles, el año pasado tuvimos de invitada a María Federica Otero. Es digamos, los procesos de adopción de niñas, niños y adolescentes, es un libro de la colección Conjunciones, que en realidad tiene muchas herramientas, o sea, da el puntapié inicial a los cómo en el trabajo con los procesos de adopción. En términos generales, les faltaría de qué manera trabajar la transdisciplina, que es por allí lo que estaban preguntando, en cómo trabajamos los psicólogos. Yo les cuento cómo trabajo yo, porque siempre hablamos con UCLA y por eso hay un grupo de jóvenes que viene atrás formándose, y si se nos permite el año que viene, se dan las condiciones, queremos abrir un servicio de acompañamiento en la facultad, donde, bueno, lo venimos como construyendo con el grupo de UCLA y la cátedra. En realidad, nosotros, sí, yo te
los procesos de adopciones en niños, niñas y adolescentes de María Federica Otero. ¿Sí? Si quieren, allí está, queda grabado. Les va a dar el puntapié inicial para poder pensar los cómo o por dónde. En realidad, cuando uno trabaja con adopción, y por eso hice tanto énfasis en poder pensar lo singular, poder pensar la infancia con S, ¿sí? No la infancia, sino las infancias. ¿Por qué? Porque al hablar de diversidad y hablar de singularidad, uno tiene que generar un dispositivo para cada uno de estos encuentros. ¿Qué sería a nivel macro los modos de intervenir? La continuidad en relación al proceso del niño, por ejemplo. Entonces, si SENAF advierte lo que es Córdoba Capital, SENAF advierte la situación particular de un niño y advierte la escuela esta situación y hay una denuncia y hay un otro que interviene, poder interpelar así para que sea el mismo adulto el que acompañe este proceso. Personalmente, nosotros de la cátedra tenemos articulación con el CPC de Argüello, con Desarrollo Social del CPC de Argüello, yo personalmente tengo relación con la provincia en términos del nivel inicial en cuanto a educación. Entonces, cuando aparecen las situaciones de vulnerabilidad, hay un grupo de personas que estamos al tanto, pero que perdemos al niño en cuanto se inicia el proceso de desvinculación de la familia. Yo creo que hoy la Secretaría de Niñez tendría que estar articulando en términos de lo que es la transdisciplina. Primero, digamos que eso sería hacia dónde vamos. Que los pequeños equipos que estamos trabajando de extensión universitaria o que estamos trabajando desde las áreas centrales, en mi caso particular, nosotros tenemos un equipo de acompañamiento, educación temprana y nivel inicial desde educación especial, estamos trabajando desde la transdisciplina. Entonces, uno es el que se acerca a la familia, uno de los profesionales es el que se acerca al niño, uno el que genera el primer vínculo con los otros profesionales. Allí se respeta la singularidad del niño, se respeta el dispositivo en relación a los cómo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, garantizamos que el niño tenga la posibilidad de continuar en la misma institución escolar y de no ser así, garantizar que vuelva o que sea incorporado prontamente a otra institución escolar y el acompañamiento lo hacemos nosotros, ¿sí? La primera vinculación con los papás o con algunos de los papás lo hace el equipo también y lo llevamos a la comunidad, hemos acompañado a las familias en guarda, ¿no? a familias adoptivas. Bueno, ha sido hace ya 3 años que UCLA pertenece a una de las instancias, tanto como seminario para los profesionales como para los alumnos promocionales en la facultad, con un modo de abordaje que es el abordaje comunitario. Para nosotros el plano comunitario es importantísimo, por eso hoy la primera pregunta fue ¿quiénes intervinieron? ¿Sí? En sus propias infancias, porque pareciera que solamente la mamá o el papá o el adulto cuidador es responsable y muchas veces, y esto yo lo he trabajado también con jóvenes que han sido o que se reconocen en su historia como abandonados, ¿sí? Y uno tiene que preguntar qué pasó con esa familia que no intervenimos a tiempo, ¿no? Y también es poder pensar en estos papás adoptivos cuando piensan la historia de sus propios hijos o hijas y se preguntan por qué no llegué antes,
¿no? Muchos papás se preguntan, ¿cómo no llegué antes? Porque cuando ya está instaurado el vínculo, este hijo y esta hija me duele un montón y no quisiera que hubiera pasado todo esto. Y en realidad, si hubiéramos llegado antes, no hubiera pasado por eso, ¿no? Entonces eso también es una convicción que tenemos que tener como equipos que trabajamos en los espacios de acompañamiento a las familias en adopción. O sea, que como comunidad tenemos que trabajar antes, ¿sí? Entonces va a haber menos situaciones de vulnerabilidad para este niño, pero también va a haber muchas más posibilidades tempranas, ¿no? Que es como dijo Juan esta mañana, poder pensar que porque es mayor a 3 añitos, 4 añitos, allí ya no se va a poder constituir como un miembro de esta familia, identificar, eso ¿sí? No es real. En realidad, lo que hace al apego son las condiciones externas. Y si yo prontamente puedo trabajar esas condiciones, mucho más fácil y mucho más exitoso y con mucho más salud se van a dar los procesos adoptivos, ¿no? Hoy como sociedad estamos llegando tarde. Hoy como profesionales estamos trabajando desvinculados. Hoy la CENAF en Córdoba, UDER en el interior, no está, digamos, intenta de alguna manera garantizar los derechos del niño, pero no está pudiendo, ¿no? Y uno de digamos, de los grandes fallos tienen que ver con la revinculación, porque allí sí uno puede decir que si nunca hubo un vínculo, no podemos hablar de revinculación. Y en esto, cuando hablamos de qué mirar en el adulto, ¿sí? Esto que decíamos de la empatía, de la sensibilidad, uno tiene que pensar que en algunos papás esto no aparece y que según el diagnóstico que uno pueda hacer en términos de ese adulto, no va a aparecer nunca. Entonces, por más que yo quiera revincular a este niño con esa familia de origen, sabemos que no están dadas las condiciones en el adulto, ¿no? Que quizás el vecino, el transportista, él va a poder de alguna manera suplantar, pero no en la función de cuidado que lleva adelante una familia, ¿no? Entonces uno tiene que mirar a lo macro y volver a lo micro, mirar lo macro y volver a lo micro. Y en esto dar lugar a todas las profesiones. Al pediatra que tempranamente va a hacer un diagnóstico de este vínculo, ¿no? Yo muchas veces suelo decir, no por pobre es mal padre o mala madre, ¿no? Yo a los pediatras les digo, miren cómo llega al consultorio. Si es un día frío y está abrigado, ¿sí? Aunque no esté con la ropita blanca, inmaculada, o el último conjuntito que salió de moda, y en realidad es un niño que está alojado en esos brazos y que es mirado y que la mamá puede decir y contarnos, hay pobreza, pero no hay, ¿sí? No vínculo, por ejemplo, porque estamos acostumbrados a pensar que los niños en adopción provienen de situaciones de carencias. En realidad no, los otros están cubiertos. Y están cubiertos también por la misma sociedad. Entonces, esto de poder pensarnos en una cadena de trabajo conjunto en la comunidad, todos los profesionales, sería una de las maneras, si no la mejor y la primera, de garantizar los derechos de niñas y niños. No sé si hay otra pregunta. Yo tomé esto de cómo es el trabajo. No hay una formación específica en adopción. Estamos pensándola, estamos haciéndola desde el primer año en nuestra facultad. Creo que nos ha ido muy bien. Creo que sensibilizar es una de las primeras herramientas que tenemos para que esto siempre en el otro. O sea, nosotros empezamos hace 3 años, yo hace 5 que trabajo con UCLA, y UCLA tiene una historia anterior a nosotros, y en realidad hoy tenemos, y lo han conocido esta mañana, Juan es uno de los profesionales que quiere trabajar en adopción desde el primer día, desde el día 0, entonces vamos a tener gente formada en Córdoba a poco, y esto es algo que se construyó
con la gente de UCLA, o sea, con los papás, que realmente si uno dice papás activos, son de lo más activos estos papás en UCLA. Si hubiera llegado antes, sí. No sé si querés Sí. agregar algo más hay algunas preguntas. Dale, Por ejemplo, sí. Esteban y Cari Ferreira dicen, respecto a la escuela, ¿se puede considerar que el niño que recién se integra a una familia no se incorpore inmediatamente a la escuela para darle tiempo a que se afiance primero en su hogar, sobre todo si requiere cambiar de colegio por ser de otra localidad? Por ejemplo, continuar con clases particulares en su nueva casa, hablando en épocas de no pandemia, ¿no? Hay que tener alguna autorización del equipo técnico o algún juez o de algún juez para suspender temporariamente la escolarización. No, a ver, hay distintos modos de transitar la escolaridad. Lo que uno sí puede hacer es trabajar con la seño del aula, con la seño del grupo que le va a corresponder a nuestro niño o niña, y por un periodo, ¿sí?, que será evaluado, ese periodo será evaluado, trabajar en la casa. No significa que el niño no esté escolarizado, porque uno lo matricula, uno lo puede matricular, puede hablar con la escuela, él puede conocer esa escuela, conocer a sus compañeros e ir integrándose de a poco. Ese proceso se habla con el equipo que acompaña al niño y se habla con la institución escolar. Hay distintos equipos en el ministerio, si hablamos de lo público, por ejemplo, el de convivencia. Uno puede hablar con la escuela se comunica al equipo de convivencia y desde allí se construye un modo. ¿Por qué? Porque las trayectorias escolares no son lineales, ¿sí? Las trayectorias escolares también son singulares. Entonces, en realidad, uno espera que todos los niños se encuentren de marzo a diciembre en la escuela, y en realidad no están todos los niños, ni están de la misma manera. Entonces, hay situaciones particulares que uno contempla. Las contempla dentro de una propuesta. Esa propuesta es la propuesta de la seño, del aula que va a estar allí solicitando evidencias. Tanto ahora en la pandemia como en la época de escolaridad real, ¿no? E incluso si el niño que alojamos en nuestra familia, como nuestro hijo o hija, posee alguna discapacidad y hay una orden médica, está la escuela hospitalaria, que también acompañará en este proceso. Pero tenemos que pensar y tenemos que defender frente a la escuela. Yo soy una gran defensora de la escuela, me parece que el niño tiene que estar en la escuela y es el mejor lugar para un periodo en el niño de estar con sus pares, con sus seños, en un ámbito distinto a la casa, que pueda socializarse. Ahora, hay situaciones en las que el niño demanda estar en el hogar, y que si está la posibilidad y es saludable por él, y los adultos que acompañan este proceso lo valoran de esta manera, hay que defender que las trayectorias no son lineares y que esa trayectoria para este niño va a depender de que se garanticen otras instancias, ¿sí? Ahora, si él va a la escuela con una angustia que no puede controlar, o va a la escuela y se escapa porque quiere volver a casa, o va a la escuela y se descompone constantemente porque de alguna manera demanda que lo vayamos a buscar, y es un niño que aún no tiene la confianza de no ser abandonado, o necesita hoy el encuentro con el otro, ¿no? Con la provincia les hizo muy bien, sí, por eso, ahí Alejandro nos cuenta, las trayectorias son singulares, no son lineales. Entonces, en relación a esto, uno lo evalúa con el niño, ¿no? Mariela me pone que está más que claro, ¿sí? Yo aclaro que también soy docente, ¿no? Y me encanta la escuela. No creo que ese espacio es enriquecedor. Ahora, son los tiempos también. Moni, hay otra persona, Maga.
Sí, aquí había leído algo que habían comentado, creo que era Mariela. Mariela dice que hay un modelo en la UBA que tiene un equipo de extensión universitaria muy bueno. Mariela creo que es de Buenos Aires, Mariela Guiones. Tiene un equipo de extensión universitario muy Sí. bueno, niños sin cuidados parentales, que articulan los procesos de control de legalidad, guarda y procesos de adopción. Bien, qué bueno, nos pondremos en contacto. Por ahí, Maga, ¿querías decir algo? Magali Otero, apareciste, Magali, no sé fíjate si si es te porque podés. querés. Te escucho. Magali, se escucha muy bajito. Fíjate si puedes Sí. acercarte. Ay, sí. Paren. Ahora, Ahora se escucha un poquito mejor. un poquito mejor. Bueno, apago la cámara porque me tengo que acercar la cámara. Bueno, yo quería sumar a lo que dice Ale, digamos que hay que pensar, digamos, el inicio o la entrada a la escuela como algo también que la escuela tiene que ser una institución, digamos, que tiene que ser flexible ante este proceso y sobre todo acompañar. Entonces me parece que algo que dijiste, Ale, hace un rato, que lo venimos como escuchando mucho y que es algo súper lindo y que en estas familias se ve y se escucha, es el estar dispuestos a, ¿no? Entonces las escuelas también tienen que estar dispuestas a acompañar y a dar lugar a que este niño o niña o adolescente se sienta cómodo en este nuevo contexto en el que se está involucrando. Así que sí, me parece que por ahí no hay que decir que no vaya a la escuela, sino que vaya a la escuela el tiempo que se sienta cómodo o cómoda, y digamos, siempre y cuando sea algo que sea progresivo. Que bueno, quería como aportar eso. Sobre todo, bueno, lo que se decía mucho es el hecho de escuchar, ¿no? El saber respetar tiempos. Eso. Bueno, Bien. Nicolás pregunta si es normal que un niño se adapte a la familia, que se adapte a la familia, se atrase a un año de escolaridad. Bueno, creo que un poco habías estado comentando, Ale. Sí, en realidad no habría por qué pensar en atrasarse. Bueno, allí entramos en otro campo y por eso decimos que los profesionales tenemos que trabajar conjuntamente. No existe, sí, la repitencia. No existe. O sea, hay una ley, la 174, que establece que no hay repitencia. En realidad, los niños avanzan. Si están en primero y segundo, ya no hablamos de los contenidos que tiene que tener. En realidad hay contenidos fundamentales, sí, algunos no negociables, pero los chicos no tienen por qué quedarse de grado si van aprendiendo, ¿no? El único factor que hace el detenimiento de la trayectoria escolar es que haya cero aprendizaje. Y es indudable, ¿sí? O sea, uno no puede pensar, uno no puede dudar de la educabilidad de un niño. Por lo tanto, no estaría siendo real que un niño se quede de grado. Eso no significa que todavía tengamos un sistema en algunas instituciones academicista, donde lo principal es el contenido, donde no se esté entendiendo que el contenido media, ¿sí? O es la excusa para propiciar aprendizajes, donde las capacidades fundamentales no se tengan en juego, pero eso ya es algo como mucho más técnico. Por eso volvemos a repetir, las trayectorias escolares son singulares, no son lineales. Hay dentro de sistemas normativas que establecen estas trayectorias y que en el bienestar de cada uno de nosotros, ¿sí? Están todas las áreas del desarrollo. Y la escuela no es menor para un niño. La escuela no es un espacio menor. Y a veces nos cuesta mucho trabajar con la familia de que esta escuela no es la escuela para este niño. Y tiene que ir a esa escuela porque yo fui a esa escuela. Y no, a lo mejor para nosotros era una muy buena escuela, para el hermano mayor es una hermosa escuela. Ahora, para este niño, esta escuela
no es su escuela, tendrá que ir a otra, lo miraremos, lo pensaremos, lo que no significa que todos los años vamos a cambiarlo de escuela porque él se siente incómodo. Allí ya entran a jugar otras variables, pero en esto es poder mirar lo singular, ¿no? Sí, Silvia Rodríguez, no tengo ningún problema. Profe, permítame una opinión, porque había escrito hace rato, no sé si se leyó. Está muy bueno lo que yo particularmente tengo una formación de AT y sé que ser acompañante Silvia ya desde hace AT judicial y que ha hecho en la Facu un curso de extensión y todo. Yo creo que sería muy Sí, bueno que junto con Lucra y usted y Silvia pudieran o producir ya alguna charla o producir un trabajo en conjunto, porque junto con San Luis, Silvia, y no por manera el chivo, yo hice curso con otra gente que no es con Silvia, ¿no? Pero Silvia y San Luis son pioneras y en eso, entonces para poder aprovechar, estaría bien. fantástico que se contacten y Bueno, Silvia, nos han armado una pareja. Estamos abiertos al trabajo. No sé, Ale, sí, sí, Melina Moni, Ione hace un comentario. Fabiana sí, Alejandra, creo que se debe referirse a Fabiana Alejandra Isa, es la directora sí, nacional de registro de aspirantes de guarda con fines adoptivos del Ministerio de Justicia y Derecho de bien, la Nación, y que es la que coordina el programa de extensión, y ahí te deja un enlace para poder seguramente buenísimo, contactarte. buenísimo, buenísimo. Sí, lo vamos a pasar a Juan, que con él estamos pensando el servicio. La gente joven viene así como haciendo el empuje en esto de poder vincularnos. Bien. ¿Hay alguien más, Moni? Ya me fijo, creo que Suyay dice que es acompañante terapéutica y en una de sus prácticas pudo intervenir en familias solidarias de la ciudad de San Luis, que realizábamos revinculación del niño con su madre. Claro, esto es anterior, ¿no es cierto?, a la situación de adoptabilidad del niño. O sea, es muy común, creo que en este momento haya este tema del acompañamiento terapéutico en ese momento del proceso, digamos. Pero no hemos visto acompañamientos, por lo menos no lo he visto yo, acompañamientos terapéuticos posteriores al estado, a ser declarados en estado de adoptabilidad. Por lo menos en Córdoba, no en ese momento, no sé si en otro lugar lo están haciendo. No sé si querés hacer un comentario al respecto. No, nosotros en la Facultad de Psicología se ha abierto la carrera de acompañante terapéutico y hemos estado trabajando con el Departamento de Acompañamiento Terapéutico, pero en realidad siempre lo que nos pasa es lo mismo, es, digamos, la disponibilidad de recursos. Entonces, estaría bueno en todas las instancias. Ahora, ¿quién cubre ese recurso? ¿No? No se niega que si uno tiene el recurso puede apelar a un acompañante terapéutico en este proceso, sobre todo cuando los niños que alojamos en nuestra familia tienen problemáticas con respecto al lazo social. Entonces a veces esto nos desorganiza mucho como adultos y está bueno que otro acompañe en este proceso, por ejemplo, un acompañante terapéutico. Pero lo que pasa es que ¿quién pone en juego este recurso? A veces la familia recibe a este niño, se tiene que organizar en torno a un psicopedagogo, una psicóloga, la inscripción a la escuela, alguien y hay
una dinámica, la posibilidad de hacer más, a veces también más o menos, ¿no? Ale, Por acá ahí, nos dicen, sí. perdón, acá nos dicen que Cava, Melina nos dice que en Cava y en Provincia de Buenos Aires se realiza, y parece ser que también en la provincia de San Luis. Bueno, ya estamos llegando a la hora, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta o alguna pregunta, y si no te dejamos estos pocos minutos que nos quedan, Ale, para decir lo que creas conveniente para cerrar la charla y este encuentro. Bien, no, volver a poder pensar entre todos los modos. Creo que el encuentro con otros papás en espera activa de adopción no solamente es en términos de poder constituirnos como familia, sino poder contar la experiencia. Yo creo que de la propia experiencia uno va marcando, digamos, dónde están las áreas de vacancias y dónde como técnicos o como profesionales nos estamos equivocando. O sea, el camino lo marcan las propias familias. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por allí preguntaban desde dónde formarnos o de dónde construir esta posibilidad de trabajo en los procesos de adopción, y están ligados a las áreas, por ejemplo, en psicología, educación, acompañamos a la familia, en trabajo con infancias, acompañamos a estas nuevas configuraciones familiares. Ahora, la especificidad no está, y la especificidad surge en torno a las demandas que hacen las personas que transitan por esta situación. En términos es poder pensar, o en términos generales, poder pensar los cómo, los qué y los quién. Y en esto es poder pensar el mundo amplio de la infancia. Entonces allí nos vamos a dar cuenta que tenemos que poder visitar su casa a través del trabajador social, pero de esa casa también lo va a poder decir el psicólogo en relación a lo vincular, y lo va a poder decir un abogado en relación a las garantías con respecto a este niño, y va a poder decir la escuela en relación a los lugares que hay en el grupo en el que le toca estar. O sea, es poder pensar en términos de lo macro para poder mirar lo micro. Y en esto de poder mirar lo micro, no dejar nunca de pensar lo singular. Bueno. Bueno, Luis, ¿querés por favor hacer un comentario ya finalizando la charla de Ale? Sí, bueno, más que nada, bueno, agradecerle a Ale siempre su disposición para hablar. Quería decir, además de esto, que en la otra charla no lo dijimos, bueno, esta posibilidad, esta pandemia que no nos ha permitido hacer la reunión, esta jornada en forma presencial, nos ha dado la posibilidad de que participe gente de un montón de provincias que se han sumado, de más o menos 14 provincias teníamos inscriptos, cosa que no hubiera podido pasar si lo hubiéramos hecho en forma presencial, con lo cual también nos parece que es importante aprovechar estos espacios, porque también nos permiten conocer las realidades de otros lugares. Yo vi que acá en este intercambio también se ha dado información de lo que sucede en otros lugares, que nos ayuda de alguna manera a entender todos estos procesos. Así que bueno, agradecerles a cada uno de los que se ha sumado, agradecerle a Alejandra de nuevo y a todo el equipo que trabaja con ella, a todos los chicos que han estado en la charla anterior, en esta, en las que van a venir también en la próxima semana. Y bueno, agradecerles a todos ustedes que nos han seguido en esta. Y ahora a las 17:30 vamos a tener el cierre de la jornada de este sábado, con la charla de Cristian Diani, el taller sobre creencias, juicios y adopción. Así que bueno, los invitamos a todos. Ya en un ratito nomás les voy a estar pasando por mail los links. Si alguien no lo recibe, por favor nos avisa para que se lo podamos enviar. Y bueno, simplemente eso. Muchas gracias, Ale. Gracias por compartir este espacio como siempre. Y, Luis, sí. Dime, Ale.
No, hay dos cosas. Había una pareja que quería comunicarse, después que se comunique con vos y le das mi contacto, Bárbaro. y les dejo el PowerPoint Dale. que tiene la síntesis de lo que venimos, se los dejo a servicio para que ustedes después lo puedan socializar si Sí, y quien se lo demandan. quien lo requiera lo puede pedir por mail y se lo enviamos. No les prometo hoy porque Bien. tenemos una jornada intensa, pero en algún momento de la semana lo vamos a poder ir enviando. Ya nos estamos preparando para la charla que sigue. Así que hay que poner la pava y esperar Bien. el próximo taller. La próxima. Exacto. Bueno, gracias a todos y gracias por volver a invitarnos. Gracias. Y a los que preguntaban si la charla va a quedar grabada, sí va a quedar grabada y en un rato la vamos a estar subiendo también, para que la puedan ver nuevamente. Gracias a todos, chicos. Nos vemos en un rato para los que están inscritos.